Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este tiempo de cuarentena. Como todos sabemos, ha sido un tiempo muy difícil para todos, tanto para ustedes como para los profesores. Y es por esta razón que a partir de esta semana, y por semana por medio, vamos a empezar a trabajar con lo que son cápsulas, que es la misma materia que hemos ido trabajando en las guías anteriores, pero vistas desde un punto ya un poco más de retroalimentación y para ir apoyando todo su aprendizaje. Esta primera cápsula va a tener como objetivo retroalimentar todo lo que hemos visto sobre sistema endocrino, tanto cómo se compone, qué es lo que es la acción hormonal, etcétera. Partiendo con lo más básico, debemos recordar qué es lo que es el sistema endocrino. Si lo comparamos con otros sistemas, como el digestivo, como el respiratorio, el sistema endocrino no se encuentra conformado por órganos que estén unidos entre sí y que podamos ver una gran estructura, sino de que sus órganos van a estar repartidos en varias partes del cuerpo. En algunas partes se podrá observar de que está acorde a la función que cumple, o en otra situación podemos ver un órgano del sistema endocrino que esté ubicado sobre otro órgano de forma un tanto al azar. Estos órganos especiales del sistema endocrino son llamados glándulas. ¿Qué lo que es una glándula? Es un órgano que sea capaz de producir ya sea hormonas, por un lado, o secreciones. Cuando una glándula genera secreciones, se le conoce como una glándula exocrina y no pertenecen al sistema endocrino. Aquí yo llamo una secreción, por ejemplo, el sudor, la saliva, etcétera. En cambio, aquellas glándulas que generan hormonas se van a conocer como glándulas endocrinas, por ende, sí van a ser parte de este gran sistema endocrino. ¿Qué lo que era una hormona? Son mensajeros químicos que van a viajar a través de la sangre hasta un lugar del cuerpo donde puedan hacer un efecto. En esta diapositiva podemos observar las glándulas más importantes del cuerpo. Como decíamos anteriormente, estas glándulas están repartidas en varios sectores, principalmente en el cerebro, en la zona del cuello y tórax, en la zona del abdomen y en la parte ventral del cuerpo. La más importante siempre van a ser el hipotálamo, la glándula pituitaria, que también es conocida como hipófisis, las glándulas tiroides, las paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y las gónadas. En el caso de una persona masculina se va a conocer como testículos, y en el caso de una persona femenina se van a conocer como ovarios. Estas glándulas que mencionamos anteriormente van a tener una relación tanto con la hormona como el lugar o célula diana donde van a actuar. Como ya mencionábamos, la glándula es un órgano capaz de producir hormonas. Va a vertir su contenido a, ya sea directamente al lugar donde va a actuar, o generalmente va a vertirlo sobre la sangre. La sangre, como es un gran torrente de nutrientes, de células y también de mensajeros químicos, va a permitir que la hormona pueda ir al lugar donde lo necesita. Por ejemplo, si yo necesito que el hueso recapte, absorba el calcio para poder fortalecerse, lo que es la paratiroides, que es una glándula que se encuentra en el cuello y que la vamos a ver más adelante, va a liberar la hormona, la cual va a viajar por la sangre y de ahí va a llegar a una célula ósea, que va a ser la célula objetivo o diana, y es ella la que va a realizar la acción. Entonces, vamos a tener alguien que genera al mensajero y ese mensajero va a actuar en un lugar. El sistema endocrino es bien ordenado. No hay ninguna parte que se salte este procedimiento, sino que siempre va a haber esta relación entre glándula, hormona y célula diana. Y aquí llegamos a una gran pregunta. ¿Quién va a coordinar al sistema endocrino? El sistema endocrino es un sistema que trabaja muy de la mano con el sistema nervioso, que ya habíamos visto con anterioridad y antes de salir a lo que es esta cuarentena que se ha ido alargando demasiado.
y juntos van a trabajar. Por eso, si se dieron cuenta, a pesar de no ser parte del sistema nervioso, existían glándulas en el mismo cerebro. Estas dos glándulas que mencionábamos que estaban en el cerebro eran el hipotálamo y la glándula pituitaria o hipófisis. Ambas van a funcionar como un jefe y un gerente. ¿A qué me refiero con esto? El hipotálamo va a generar algunos estimulantes que van a ser almacenados en lo que se conoce como la neurohipófisis, y ahí la hipófisis se va a difundir a través de la sangre, pero también el hipotálamo va a producir señales que le permitan a la hipófisis generar estimulantes para otras glándulas. Por ejemplo, para que lo podamos entender un poco mejor, los jefes generalmente no se mueven de su lugar de trabajo. Nunca van a ver, por ejemplo, a un jefe que esté supervisando cómo la señora del aseo quita la basura. Por lo general, él le manda un aviso al gerente y es el gerente quien se encarga de mandar otro aviso a la persona del aseo para que pueda limpiar alguna zona en específico. El hipotálamo es el que va a ir regulando la actividad. Es como este jefe que está en el cerebro, pero que no se involucra más allá, sino que manda a que la hipófisis supervise qué está pasando en el cuerpo y si es necesario generar alguna hormona, ella misma, que es la hipófisis, va a generar un estimulante para la glándula. Para que les quede un poco más claro, vamos a ver la siguiente diapositiva. En primer lugar, vamos a tener al hipotálamo. El hipotálamo va a ir detectando cómo está la concentración de hormonas y productos en la sangre, y a partir de esto va a generar señales que se conocen como factores. Pueden haber dos tipos de factores: factores de liberación y factores de inhibición. Cuando se genera un factor de liberación, significa que yo necesito que una hormona se produzca y haga un efecto específico en el cuerpo. Los factores de inhibición, por otro lado, van a ser aquellos que bloqueen la producción de esa hormona y de paso se pueda regular la actividad de un órgano o de una célula. Estos factores van a actuar, almacenarse en la hipófisis y también van a ir actuando sobre ella para que cuando sea el momento dado, estos factores lleguen al resto de las glándulas. Por ejemplo, podemos pensar que necesito una hormona que me acelere el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que haga que mi cuerpo funcione un poco más rápido y un poco mejor. Entonces el hipotálamo libera el factor que le diga a la hipófisis: ¿sabes qué? Necesito esta hormona. La hipófisis se lo hace llegar a la glándula y finalmente la glándula va a producir la hormona necesaria. Si yo corto esta comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, muy difícilmente la glándula puede actuar por sí sola. Siempre vamos a necesitar de que el hipotálamo con la hipófisis generen esta relación entre ellos y se comuniquen con el resto del organismo, con el resto de las glándulas del sistema endocrino. Por eso, como teníamos el título de la diapositiva anterior, tenemos este eje hipotálamo-hipófisis. Sin ellos no vamos a poder regular el cuerpo correctamente. Esta imagen que tenemos en esta diapositiva es solamente para ilustrar un poco cómo actúa esto. Si nos damos cuenta, en la parte superior vamos a tener lo que es el hipotálamo, que está conectándose a través de neuronas secretoras, que van a ser neuronas especializadas en la liberación de estos factores que mencionábamos con anterioridad, y van a actuar ya sea en lo que es la adenohipófisis o la neurohipófisis. Y ellos se van a encargar de liberar algunos factores de liberación. Por ejemplo, vamos a tomar a la hormona prolactina. La prolactina
va a actuar sobre la glándula mamaria para producir lo que es la leche. Lo que vamos a ver también que el factor de liberación de tiroides va a actuar sobre la tiroides y a su vez la tiroides va a producir la hormona que puede ser la T3 o la T4. Y así, cuando estas hormonas se eleven, se va a mandar una señal al hipotálamo que va a liberar un inhibidor para esas glándulas. Aquí hay mucho más ejemplos que pueden pausar este video para verlas con más calma o también la vamos a ir mencionando en las siguientes diapositivas y no se olviden también de revisar las guías que mandamos con anterioridad. Ahora vamos a ir analizando algunas de estas glándulas endocrinas y sus principales funciones, qué hormonas son las que producen, y ahí vamos a ir explicando un poquito más en detalle para que nos quede un poco más claro cómo funciona el sistema endocrino. Ya vimos a lo que era el hipotálamo y la hipófisis. Ahora vamos a hacer un repaso y un recorrido por las distintas glándulas que se encuentran fuera del cerebro. La primera gran glándula o importante que vamos a ver van a ser las glándulas tiroides. Estas glándulas se encuentran en lo que son el centro del cuello, cerca de la tráquea y la laringe, y la van a rodear como si estuviesen envolviendo este tubo respiratorio. ¿Cuál va a ser la gran función de las tiroides? Producir tres hormonas principales. La tiroxina, también conocida como T4, la triiodotironina, conocida como T3, y la calcitonina. La tiroxina y la triiodotironina van a ir actuando para regular el metabolismo. Volvemos a recordar que lo que es un metabolismo, todas las reacciones que pasan en mi cuerpo. Por ejemplo, siempre hemos escuchado hablar de que, tengo un metabolismo lento. ¿Qué significa que tengo un metabolismo lento? Que las cosas que yo como no se procesan con la misma velocidad. Por ejemplo, una persona que tiene una tiroides saludable se demora en digerir y en procesar una hamburguesa en 1 o 2 horas. Una persona que tenga problemas con estas hormonas se va a demorar 3 a 4 horas. ¿Qué significa eso? Que le va a dar hambre más seguido, que va a tener menos niveles de nutrientes en su sangre, etc. Entonces, esa es la gran importancia de la tiroides. Ayudan a regular la velocidad a la cual está actuando mi cuerpo. Y la calcitonina va a ir por otra parte, que va a ser la recaptación de calcio de los huesos. Sus huesos, como ya saben, están hechos de calcio, pero hay un pequeño gran detalle en el calcio. No ayuda mucho, no mantiene los huesos sanos, fuertes, pero si yo libero mucho calcio a la sangre, ese mismo calcio es tóxico para el organismo. Por eso, si yo tengo un desgarro o tengo una trizadura en el hueso, se va a liberar calcio para poder reparar eso, y cosa que pasa todos los días, pero si ese calcio queda dando vueltas, va a empezar a enfermar, a intoxicar al cuerpo. Por eso es importante que ese calcio se devuelva al hueso y no quede liberándose. A ese proceso se le conoce como recaptación. Junto con la tiroides vamos a tener a la paratiroides. ¿Por qué se llama paratiroides? Porque va a estar ubicada dentro de la tiroides, pero va a producir un efecto independiente. No depende de la tiroides, sino que va a producir la hormona paratiroidea, básicamente porque es el nombre de la glándula. Los científicos son muy ingeniosos con esto. Y ella va a participar en el remodelamiento de los huesos. ¿Qué es lo que es el remodelamiento? Por un lado, vamos a tener que los huesos se fracturan o se van adaptando a las distintas formas de su cuerpo. A medida que ustedes han ido creciendo, sus huesos han tenido que alargarse, volverse más gruesos y van a tener que cambiar de forma a medida que vaya pasando el tiempo. Por eso el esqueleto de un anciano no es lo idéntico o igual a cómo era su esqueleto hace 20, 30 años atrás. A eso se le conoce como remodelamiento del hueso. La glándula suprarrenal, por otro lado, va a estar ubicada sobre el riñón
pero no va a incidir, no va a afectar lo que es, por ejemplo, la producción de orina, la filtración de la sangre y todas esas funciones que cumple el riñón. Simplemente está ahí por estar, porque es un lugar que está disponible dentro del cuerpo. La verdad no es tan así, pero es una forma más o menos simple de entenderlo. La suprarrenal se va a dividir en dos zonas. Por un lado, voy a tener la corteza, que es toda esta parte externa, y me va a generar lo que son el cortisol y la aldosterona. Y por el otro lado, la parte central, me va a generar lo que son las hormonas adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas, estos cuatro eh, mensajeros químicos, van a estar relacionados a lo que son las respuestas de estrés y al reflejo del miedo y la supervivencia. Cuando ustedes están pasando una situación que lo tiene un poco angustiado, por ejemplo, tomemos esta misma pandemia. Yo creo que más de alguno ha pasado un poco de trasnoche, le ha dado un poco de ansiedad, no ha podido alimentarse bien, ha estado un poco nervioso. Significa de que la suprarrenal está generando estos mensajeros y estas hormonas que le dicen al cuerpo, vamos, algo está pasando, tenemos que prepararnos para cualquier cosa mala que pueda pasar. Por ejemplo, contagiarte con el coronavirus, pero también este reflejo se activaba, por ejemplo, en épocas donde el hombre era un poco más salvaje y dependiente de la naturaleza, por decirlo de alguna manera salvaje, y tenía que enfrentarse a grandes animales que eran mucho más peligrosos que él, pero se liberaban la adrenalina, el cortisol para enfrentarse. Estas hormonas preparan al cuerpo, hace que los músculos reciban más sangre, hacen este llamado a corre y sobrevive o lucha y sobrevive. Todos estos factores quizás hoy en día por la vida que llevamos, que es un poco más citadina, con menos problemas, ninguno de ustedes se enfrenta a un diente de sable, por ejemplo, pero aún así se adaptó para otras situaciones, por ejemplo, para ayudarnos, entre comillas, en el estrés de una prueba, en un problema familiar, etcétera. Estas cuatro hormonas van a ir actuando sobre esas situaciones. La siguiente glándula que vamos a ver es el páncreas. El páncreas es una glándula que está formada por grupos celulares llamados islotes de Langerhans. Estos islotes van a tener tres tipos, alfa, beta y delta. Alfa y beta se van a encargar de participar en lo que es la regulación de la glicemia, que lo que es la glicemia o glucemia, como también se le conoce, es el índice de azúcar o de glucosa que hay en mi sangre. Por un lado, si yo no desayuno, mi índice de glucosa va a estar bajo. Si yo acabo de almorzar o de comer, mi índice glucémico va a ser alto. El problema de que si bien yo necesito la glucosa, no siempre puede estar alta porque la glucosa participa, por ejemplo, con un efecto anticoagulante. Si yo me hago una herida, al estar mucha glucosa en esa sangre, no va a cicatrizar tan rápido. Por eso las personas que tienen diabetes muchas veces escuchamos que tienen problemas con la insulina, con la hormona que va a bajar el nivel de azúcar que hay en la sangre. Por otro lado, los islotes de tipo delta van a producir la somatostatina, que va a ser la hormona que bloquea a la hormona que se encarga de hacernos crecer. En este esquema, ustedes pueden ver, pausando el video con calma, cómo pasa lo que acabo de explicar. Por un lado, vamos a tener que cuando hay mucha glucosa en la sangre, necesito sacarla y generar algo que se llama el glucógeno. El glucógeno es una forma de glucosa más compleja que se guarda en el hígado, que se conoce también como parte de la grasa que forma nuestro cuerpo, ya que se genera por las células adiposas. Si mi índice de azúcar está bajo, la insulina va a dejar de actuar porque no necesito bajar más este índice, sino que va a empezar a actuar lo que es el glucagón, que va a ir al hígado, va a tomar esa azúcar guardada y la va a liberar a la sangre como glucosa. Si se vuelve a subir el índice y necesito volver a guardar, vuelve a
actuar la insulina. Es por esto que se genera este tipo de círculo, donde si actúa la insulina, no actúa el glucagón, y si actúa el glucagón, no actúa la insulina. Ahora vamos a pasar a revisar lo que son las gónadas, o también conocidas en el caso de un cuerpo masculino como testículo y en un cuerpo femenino como ovarios. El testículo, en este caso, que va a ser la primera que vamos a analizar, va a producir lo que es la testosterona. Esta hormona es la que se encarga de los cambios secundarios del cuerpo. Por ejemplo, el crecimiento de la barba, el ensanchamiento de los hombros, la producción de espermatozoides, etc. Todos estos cambios que se sufren en la pubertad se inician justamente porque la testosterona empieza a actuar en esa fecha. Y además se va a seguir produciendo para que esos cambios se mantengan. Por otro lado, el ovario va a producir dos hormonas, que va a ser el estrógeno y la progesterona. Van a participar cambiando el cuerpo y preparando el cuerpo femenino para una posibilidad de reproducción y también de madurez sexual durante el final de la pubertad y que se mantenga la etapa adulta. También se van a encargar de llevar a cabo lo que se conoce como ciclo menstrual, que es el periodo o la mal llamada regla que la mayoría de las mujeres vive después del inicio de la pubertad o adolescencia. Aquí quiero hacer un paralelo o una pausa para que entendamos de que si una hormona no se produce, estas hormonas sexuales, el cuerpo mantiene una apariencia muy similar a la de un niño, que quiere decir sin barba, sin vello, una estatura pequeña, una apariencia un poco más neutral. También, si yo inhibo a una hormona, por ejemplo, la testosterona, y empiezo a tomar estrógenos y progesterona, el cuerpo va a reaccionar a esas hormonas y va a producirse cambios que pertenecen al tipo de cuerpo contrario. Que esto es lo que viven las personas transexuales o transgénero, dependiendo si han modificado su estructura genital o no, y es lo que le permite tomar una apariencia del género contrario. Es por eso de que tenemos que ser bien conscientes en informarnos y respetar y ir apoyando a estas personas que toman esta decisión de hacer esta transición. Están por un proceso de toma de hormonas, donde aparte de toda la presión social, están viviendo un cambio psicológico. Así que es bien importante que si ustedes conocen a alguien que esté en medio de un tratamiento hormonal o que también no sea transgénero, pero sus niveles normales de testosterona o de estrógeno y progesterona son bajos y por eso tenga que tomar, lo apoyen y puedan también tomar un poco de conciencia de lo que significa estos grandes cambios que sufre el cuerpo, que no muchas veces se coinciden con la mentalidad o con la autopercepción de cada persona. Ahora, ya viendo todas estas glándulas, vamos a sintetizar. Primero, el sistema endocrino, como habíamos visto, regula muchos aspectos del metabolismo y del organismo a través de las hormonas que son mensajeros químicos, las cuales se producen por las glándulas que si generan hormonas son endocrinas, si generan secreciones son exocrinas y si son de ambos tipos que generan hormonas y secreciones se conocen como mixtas. Las hormonas también van a viajar por la sangre y van a estimular a un grupo de células u órganos completos para realizar algunas acciones. Ahora, finalizando esta cápsula, vamos a ver la actividad que ustedes deben realizar. Apoyándose en su libro de biología, usando las páginas 50 a 54, necesito o les pido que hagan un esquema del sistema endocrino, como lo vieron en las primeras diapositivas. Este esquema lo pueden enviar ya sea a través de Classroom o al correo biojjlb2020@gmail.com y puede ser un formato Word digital o pueden hacerlo en su cuaderno y mandarme una foto al correo señalado. Gracias por la atención en esta cápsula. Si tienen alguna duda, pregunta,
a través de Classroom o a través de el correo señalado anteriormente. Espero que estén muy bien y que su familia y ustedes estén pasando un buen tiempo de cuarentena. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que esta cápsula haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video.